Bueno, buenos días para nosotros, buenas tardes para Rodrigo, para Manuel, para Cata, creo, y para otras personas que nos puedan acompañar desde otros países. Eh, Bienvenidos en nombre de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de la Agenda 2026 de la Cátedra José María de Santes. En nuestro tercer año, partimos en el 2024, en nuestro tercer año de lo que esperamos sean muchos años más. Como bien saben, este año la cátedra lleva por título La información como derecho, tensiones y desafíos entre la hegemonía digital y los algoritmos de control. Como hemos dicho, abordar este tema nos permite rescatar la dimensión jurídica del receptor frente al fenómeno de la desintermediación del sistema informativo, de lo cual ya estuvimos hablando en la conferencia inaugural. Esta segunda cita, en particular, lleva por título Europa y Estados Unidos, dos formas de enfrentar el debate sobre el derecho a la información y la libertad de expresión, cuyo objetivo es analizar y contrastar los dos grandes modelos jurídicos y de pensamiento de Occidente respecto a las libertades comunicativas, evaluando cómo cada sistema equilibra la libertad de expresión con la responsabilidad social y la protección de los derechos de los ciudadanos. El tema será abordado por el académico de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el doctor Rodrigo Cetina, y comentado por el periodista y abogado Manuel Rico, director del Diario Público de España. A ambos, muchas gracias por acompañarnos hoy y por regalarnos el principal obsequio que puede hacer alguien en estos tiempos a otro, que es tiempo, tiempo de su vida e ideas, que son tan importantes para nuestros alumnos. Sin más preámbulo, vamos a la exposición principal. Rodrigo Cetina Presuel es el decano asociado de Educación y Asuntos Académicos y profesor titular de Derecho y Políticas Públicas de la Pompeu Fabra Barcelona School of Management. Es doctor en Derecho y Política de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en los retos legales y regulatorios de las tecnologías digitales, incluyendo las plataformas de Internet y la inteligencia artificial. Explora cómo las entidades privadas dan forma a la esfera pública digital a través de la toma de decisiones algorítmicas, la moderación de contenidos y la gobernanza de plataformas. El trabajo de Rodrigo también examina críticamente los marcos legales en evolución que rigen las tecnologías impulsadas por la IA y su impacto en los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, la privacidad de los datos y la responsabilidad democrática, así como las complejidades de estas tecnologías cuando son implementadas por la administración pública. Tenemos 20 minutos, Rodrigo, para escucharte y luego vamos a pasar al comentario de Manuel. Así que a los alumnos, sobre todo, a poner atención porque estos son temáticas muy, muy interesantes, no solo para su presente académico, sino para su futuro profesional. Así que adelante, Rodrigo, y muchas gracias desde ya. Muchas gracias, profesor Gutiérrez. Ese último me sonó y ojo con las notas que vamos a poner. Pero no, muchas gracias por la invitación a este ya tercer año de la Cátedra de Santes, ¿no? Está consolidado, es todo un éxito y os agradezco de verdad la posibilidad de estar ante los estudiantes de la Universidad de Desarrollo, la oportunidad de poder hablar con ustedes, con vosotros durante estos minutos y de luego pues escucharos a todos con pues la réplica, por supuesto, pero luego con las preguntas que puedan tener y la discusión que ojalá que podamos tener. Eh, Me alegra también oír que el tema central de la cátedra encaja muy bien con lo que voy a hablar hoy, ¿no? Y con cómo os lo voy a plantear. Yo sé que muchos de vosotros sois estudiantes de periodismo, estudiantes de comunicación. No pretendo enfocarlo esto para estudiantes de derecho o ir demasiado a fondo en la jurisprudencia de estos temas, aunque podríamos hacerlo, sino quiero hablar más en general de derechos y de la situación de nuestro entorno digital actual, ¿no? Hace un tiempo, unas semanas, cuando estaba preparando esta charla, le pregunté a uno de mis estudiantes, que no es un estudiante de Derecho, es un estudiante de Políticas Públicas en este caso,
qué sabía sobre el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y me dijo, el derecho es el derecho a decir lo que quieras sin que el gobierno pueda callarte. No está mal. De hecho, en términos prácticos, esta definición yo creo que funciona bastante bien, aunque muchas personas más expertas que mi estudiante la reconoceríamos como una definición particularmente americana de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Yo tengo derecho a decir lo que quiera, el Estado no puede callarme, tiene la obligación de no callarme, ¿no? Basada en aquella primera enmienda de la Constitución. Y podríamos decir que es una definición que también nos puede sonar insuficiente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del derecho americano versus el derecho europeo o el anglosajón versus el derecho civil que está más presente en nuestros países, podríamos usarla de insuficiente, pero yo creo que el problema no está ahí, ¿no? El problema, para mí en todo caso, es que en el año 2026 esta definición describe muy bien, por cierto, a un mundo. El problema es que es un mundo que ya no existe, ¿no? Hoy quiero hablarles precisamente de cómo este concepto o este derecho a la libertad de expresión se ha ido desarrollando durante las últimas décadas a ambos lados del Atlántico, últimas décadas del siglo XX, primeras del siglo XXI, y aunque tienen puntos de partida muy distintos, también puntos en el tiempo muy distintos, la Constitución americana es mucho más antigua que cualquier constitución europea actual, ¿no? Veremos, sin embargo, que hay importantes convergencias, ¿no? Y además yo me quiero referir a un aspecto particular del derecho a la libertad de expresión, que tiene unos 80 años de antigüedad quizá, no es tan antiguo como la primera enmienda de Estados Unidos, pero que quizá no nos hemos tomado del todo en serio, no le hemos prestado toda la atención ni en Europa ni en Estados Unidos. Me refiero al derecho a recibir información, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? La historia de la libertad de expresión en su versión más canónica es una historia de valientes, ¿no? Es una historia de aquel disidente que desafía el poder. El periodista que publica lo que el gobierno quiere ocultar, el ciudadano que se planta en la plaza pública o en las redes sociales y dice lo que piensa, incomoda al que le incomode. Es una historia protagonizada siempre por la misma figura. Alguien que habla, que dice algo que puede ser incómodo, y por otro lado un Estado que no puede callarlo porque existe un derecho a la libre expresión que proteja al ciudadano, ¿no? Esta narrativa tiene raíces profundas en ambas tradiciones jurídicas, la estadounidense y la europea. En ambas, el protagonista de la historia es el emisor, es el mismo. Así que empecemos por donde empezaría cualquier facultad de derecho del mundo anglófono, que es la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Por este, Congress shall make no law abridging the freedom of speech or of the press. 16 palabras, sin muchos matices, sin ninguna excepción explícita. Uno puede pasar muy rápido por ellas o pasarse la vida entera también discutiendo qué significa exactamente esto de Congress shall make no law y a quién protege exactamente esta freedom of speech o freedom of the press, ¿no? Todos estarán de acuerdo, sin embargo, en que la primera enmienda claramente es una limitación al poder del Estado. El Estado no puede callarte, no puede decirte qué decir. Lo que hagan entre ellos los actores privados desde una perspectiva americana es, sin embargo, y constitucionalmente hablando, otro asunto, leyendo la primera enmienda tal como de manera literal, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo corta que es la primera enmienda, pero antigua que ya es, cientos de años de existencia, se ha ido construyendo con una jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos muy elaborada. Tiene
un desarrollo largo, elaborado, complejo. La primera enmienda será corta, de redactado escueto, relativamente simple, pero en realidad tiene una interpretación muy rica, ¿no? Por ejemplo, en Abrams versus United States de 1919 se articuló lo que se convirtió en la metáfora fundacional del derecho a la libre expresión en Estados Unidos, el marketplace of ideas o el mercado de las ideas. La verdad que argumentó en aquel momento el magistrado Holmes no emerge de la autoridad que decide qué es lo correcto, emerge de la competencia libre entre ideas, de la misma manera en que los bienes y servicios se seleccionan en un mercado libre, ¿no? Por ello, el gobierno no debe intervenir en este proceso. Su rol es simplemente garantizar que el mercado funcione, no elegir quiénes son los ganadores, ¿no? La doctrina fue evolucionando. Por ejemplo, 50 años después, en Brandenburg contra Ohio, en 1969, se elevó el estándar de protección del emisor, del que habla, hasta el punto de decir que casi ningún discurso puede restringirse, salvo que incita a la violencia inminente y probable. Unos años después, en New York Times contra United States, 1971, el famoso caso de los papeles del Pentágono, se establece una prohibición casi absoluta a la censura previa. La tradición americana es entonces, en términos de protección al emisor, de las más robustas que existen en el mundo. Crucemos el Atlántico. Más o menos esta época, 50, 60, 70. El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 tiene un artículo 10, la contraparte europea de la primera enmienda, que a simple vista parece muy similar. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Pero hace falta leer solo unas líneas para darse cuenta de diferencias evidentes. El artículo 10 no solo protege la expresión, también enumera límites legítimos que los estados pueden imponer a la libertad de expresión, a diferencia de la primera enmienda americana. La seguridad nacional, la integridad territorial, la protección de la reputación de otros, la autoridad del Poder Judicial. Restricciones en plural, condicionadas a la proporcionalidad, sujetas al control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero restricciones explícitas al fin y al cabo. La diferencia filosófica entre ambas tradiciones es real, es profunda, es evidente. El constitucionalismo americano desconfía del Estado de manera casi visceral, ve al Estado como un enemigo de la libertad, la función del derecho y de la Constitución, entonces es contener este poder del Estado. La tradición europea, en cambio, está forjada en la experiencia de 2 guerras mundiales, del totalitarismo, y sin embargo tiene una visión más matizada. El Estado puede ser protector de la libertad tanto como puede ser su enemigo. El deber del derecho, entonces, su función es calibrar esta tensión entre posible amigo o enemigo. Hay papers, congresos, trabajos sobre las diferencias entre estas tradiciones, ¿no? Las 2 tradiciones preguntan, sin embargo, de manera inequívoca, quién está hablando y quién puede o no puede silenciarlo. Cada una lo responde a su manera y con su identidad, pero ambas construyen su arquitectura doctrinal alrededor de la figura del emisor. Ahora, permitirme leer algo más. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este es el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Contiene 3 verbos asociados a la libertad de expresión: investigar, recibir, difundir. Durante décadas el debate jurídico, como os decía, se ha concentrado en el tercero, difundir, el verbo del emisor. ¿Quién puede hablar? Es el que ha generado mucha jurisprudencia, doctrina, congresos, papers, ¿no?
Los otros dos, investigar y recibir, son importantes, pero quizá han llevado una vida académica algo más discreta, ¿no? Pero los redactores de 1948 no descuidaron esto, ¿no? Sabían que los que amenazan la libertad de expresión no solamente o necesariamente te van a prohibir hablar, sino que buscarán controlar meticulosamente lo que llegará a tus oídos o a tus ojos. Sabían que el control de la recepción es tan poderoso como la censura directa del emisor. A veces incluso más poderosa porque este control puede ser invisible, ¿no? El propio artículo 10 del Convenio Europeo al que me refería dice que la libertad de expresión comprende la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas. De hecho, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la Corte Suprema también lo reconoce en casos como Martin versus Struthers, de hecho, en 1943, antes de la Declaración Universal del 48, o en Lamont versus Postmaster General de 1965. En ambos, la Corte Suprema de Estados Unidos dice los oyentes, los receptores, tienen derechos propios, tienen derecho a decidir qué escuchan o no quieren recibir, ¿no? El derecho a recibir información está ahí, claramente existe también, pero quizá no se le ha prestado toda la atención, como decíamos. Esto me lleva a hablar del mundo en que vivimos ahora. Déjenme describir una escena que nos va a resultar familiar a todas. Y a todos. Son las 7 de la mañana, o a lo mejor las 8, o las 8:30, depende a qué hora nos levantemos, si somos madrugadores o no. Digamos que un estudiante de primer año de periodismo toma su teléfono móvil antes de levantarse de la cama. En 10 minutos ya habrá visto un vídeo de una guerra, una noticia política que le indigna, un anuncio de algo que buscó hace 3 días y no ha vuelto a buscar, pero ahí está, un meme de un político que no recuerda haber seguido nunca. No ha tomado una sola decisión en esos 10 minutos, más allá de abrir su Instagram, su TikTok o su plataforma. Alguien más tomó estas decisiones por ella. Ese alguien no es el Estado, no es un censor, no tiene nombre del organigrama político de ningún país. Es, en cambio, un sistema de recomendación algorítmica diseñado para maximizar el tiempo que nuestro estudiante pasa mirando una pantalla. Y aquí quizá está el problema fundamental de hoy y de los marcos jurídicos, tanto europeo como americano. En el caso de Estados Unidos, la primera enmienda dice que el Estado no puede callarte, muy bien, pero ese sistema de recomendación del que hablamos no es el Estado. Por lo tanto, la primera enmienda no le dice absolutamente nada a un actor que no es el Estado. De hecho, en casos más recientes como Moody versus Next Choice de 2024, se comienza a perfilar un argumento que dice que los intentos del gobierno americano de regular las decisiones editoriales de las plataformas, Instagram que mencionábamos, podrían ellos mismos violar la primera enmienda. La libertad de expresión también protege a la empresa en este caso. Por lo tanto, la libertad de expresión como escudo del emisor se convierte en manos de una plataforma tecnológica que tiene mucho poder económico y político y un alcance global en un escudo para la plataforma, no para las personas. Supuestamente nos protege a nosotros, los emisores en Internet, pero es a ellos a los que les otorga una inmunidad cuasi absoluta. Es una paradoja elegante, pero tiene un resultado potencialmente terrible. El artículo 10 del Convenio Europeo, con toda su sofisticación, es fundamentalmente una norma que regula también la relación entre individuos y estados. Las plataformas tecnológicas son actores privados, no son el Estado. La aplicabilidad directa del convenio a sus decisiones algorítmicas es, en el mejor de los casos en Europa, disputada y también fragmentaria. Lo que ambas tradiciones comparten, entonces, es una suerte de ceguera estructural. Fueron diseñadas para un mundo donde el enemigo de la expresión libre era un actor del Estado, un actor público con nombre y poder político. No fueron diseñadas para un mundo donde la amenaza opera
de forma más invisible, automatizada y sobre todo comercialmente racional y sujeta a los designios de actores privados. Permítame ser más preciso. Esta recomendación algorítmica a la que me he referido no prohíbe nada, ¿eh? No elimina contenidos, si lo hace muy selectivamente. Lo que hace es más bien rankear. Decide qué aparece primero, qué amplifica, qué entierra en la página 4 o 5 de los resultados que ya nadie ve. Lo hace siguiendo un criterio que no es la verdad o la veracidad, no es la relevancia pública ni el interés del ciudadano. Lo hace siguiendo la predicción de que generará más engagement, más clics, más tiempo en pantalla, más reacciones, más dinero. Resulta que lo que genera más engagement, además, es lo emocionalmente más intenso. La indignación, el miedo, la confrontación. Un estudio del MIT Media Lab de 1918 demostraba que las noticias falsas se difunden en Twitter 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Y esto no es porque la gente sea particularmente estúpida o maliciosa, sino porque las noticias falsas tienden a ser más novedosas, más emocionalmente cargadas, y el algoritmo premia exactamente esas características. Es decir, esto no es un fallo en el sistema, es una característica estructural del mismo. La desinformación tiene ventaja competitiva en este mercado de la atención. Esto emergió de esta lógica de incentivos de un modelo de negocios de plataformas que tiene algoritmos que sirven para monetizar el tiempo en pantalla, no para informar. El magistrado Holmes al que me refería y su mercado de las ideas, su marketplace of ideas, hubiera encontrado esto muy desconcertante, ¿no? Porque él asumía que la competencia entre las ideas tiende a largo plazo a favor de la verdad del mercado. Nada del modelo de Holmes contemplaba la posibilidad de que el mercado mismo estuviese diseñado para favorecer sistemáticamente el contenido falso como el mercado que tenemos ahora. Si la amenaza al derecho a recibir información del siglo XXI ya no es el sensor del Estado, sino el algoritmo de la plataforma, entonces una pregunta sería: ¿qué necesita el derecho de la información para responder? Yo propongo que cualquier respuesta jurídica debería de garantizar 4 condiciones estructurales. Y digo condiciones, no principios, porque no son aspiraciones filosóficas, son requisitos operativos que debemos exigir a las plataformas, sin los cuales el derecho a recibir información es en la práctica una declaración vacía. Pluralidad es la primera. El receptor debe tener derecho a ser expuesto a una gama significativa de perspectivas. No solo a que el algoritmo cree que quiere ver, que es una trampa circular, paralizante a nivel epistémico, es un espejo que cada vez se parece más a ti mismo y que llamas realidad, pero que no es la realidad. Segunda, veracidad. No perfección informativa, no verdad. Sabemos que es imposible e incluso podría ser peligroso a nivel legal exigir la verdad, pero sí veracidad. Es decir, que la información debe circular, que la información que circule debe tener un mínimo cuidado y diligencia detrás. Que la desinformación no tenga por diseño del sistema una ventaja estructural sobre la verdad. Esto es un cambio estructural en las plataformas. Tercera, transparencia. El receptor no puede ejercer su derecho a recibir información si no puede ver cómo está siendo construida su realidad informativa. La opacidad algorítmica no es solo un problema técnico, es una violación derecha a un derecho fundamental a saber bajo qué condiciones te están dando información, te están hablando. Y la cuarta y necesaria sería el acceso. La información de interés público, en el interés público también, debe llegar efectivamente al público, no solo a quienes el sistema considera rentables como audiencia objetivo. ¿Qué estamos haciendo hasta ahora? Y ya voy terminando. Europa da un paso que yo creo que es importante, aunque imperfecto, con el reglamento de servicios digitales, la DSA, si alguna vez habéis escuchado hablar de esta ley. Es una regulación de alcance general que obliga a las plataformas, sobre todo a las más grandes, a realizar evaluaciones de riesgo,
a someterse a auditorías algorítmicas, a dar acceso a datos a los investigadores, a ofrecer a los usuarios la opción de rechazar perfilados para recomendación de contenidos. Es un avance bueno, tiene ciertas medidas valiosas, incluye la transparencia que yo he pedido, ¿no? Aunque a nivel constitucional, sin embargo, de derecho a la información, tiene un límite fundamental, es una norma regulatoria, no una norma de derechos subjetivos, es decir, no reafirma un derecho invocable por el receptor de información, por los ciudadanos ante un tribunal. Crea obligaciones de las plataformas frente al regulador público, pero no directamente ante nosotros. Es algo necesario, pero no suficiente. Los americanos van un poco peor, tienen una postura de contención. Tienen la sección 30 del Communications Decency Act que inmuniza a las plataformas de responsabilidad por los contenidos que alojan. En Europa también inmunizamos a las plataformas de responsabilidad, pero les exigimos una serie de obligaciones como las que he dicho para garantizar esta inmunidad. La tradición constitucional americana, sin embargo, sigue mirando con mucha sospecha cualquier intento de regular que amplifican o suprimen las plataformas, porque piensa la jurisprudencia esto podría equivaler a regular el discurso mismo de estas plataformas. El argumento puede tener cierta fuerza, ¿no? Por aquello de no dar al Estado demasiado poder, ¿no? Y ahora vemos en Estados Unidos que hay otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo, intentar regular las plataformas a través de la protección del derecho al consumidor, pero llegamos a lo mismo. No son respuestas constitucionales sustantivas que busquen reafirmar un derecho como el de acceso a la información, a recibir información. ¿Qué tradición tiene razón? Ninguna de las dos completamente, ¿no? Cada una pues tendrá razón a su manera y también podríamos decir que una tiene razón exactamente en lo que la otra se equivoca, ¿no? Europa tiene los mecanismos regulatorios, eso está claro ahora, pero quizá le falta el que el ciudadano pueda exigir ante los tribunales directamente, ¿no? Le hace falta esta doctrina de los derechos del oyente que está más desarrollada en Estados Unidos, esta idea de que el receptor no es un objeto pasivo de la comunicación, sino que es un titular activo de derechos propios con capacidad de hacerlos valer, de decidir qué información recibir o no. Algo que en Estados Unidos se ha desarrollado doctrinalmente, aunque ahora mismo quizá se ha olvidado un poco. Estados Unidos, por contra, sí que tiene este lenguaje de los derechos de exigir, pero hasta ahora se ha negado a extenderlo a estos nuevos actores del poder informativo. Sigue mirando al Estado como el único enemigo digno de la primera enmienda, mientras que las plataformas tecnológicas operan como poderes editoriales, incluso oligárquicos, con alcance global, pero a los cuales no se les exige ninguna responsabilidad de un editor clásico, con portada, con defensoría del lector, con estos derechos que tradicionalmente asumen las redacciones, ¿no? Y yo creo que un orden informativo verdaderamente centrado en el receptor necesita ambas cosas. Los derechos de una tradición, la americana, con los mecanismos de la otra, la europea. La europea tiene estos derechos también, pero quizá necesita articularlos de manera más asertiva, creo yo. Voy a terminar con la misma pregunta que en el fondo origina mi reflexión, que es ¿a quién pertenece tu feed? ¿Quién te debe el acceso a la información veraz? ¿Quién controla tu derecho de acceso a la información veraz? No en términos de propiedad intelectual o tecnológicos, en términos fundamentales. ¿Quién decide quién entra y qué entra en tu mundo informativo? ¿Quién elige qué ves, en qué orden, con qué énfasis? ¿Quién construye la versión de la realidad que te llega? Durante mucho tiempo la respuesta fue los estados, los medios de comunicación, los editores. La respuesta del derecho fue tenemos que limitar al Estado, vigilar a los medios, exigir responsabilidad pública. Hoy la respuesta debería de ser
si hay sistemas de recomendación algorítmica diseñados para maximizar el tiempo de pantalla de 3.000 millones de personas, usuarios de redes sociales, ¿cuál es la respuesta? Pues yo creo que el derecho está todavía un poco por detrás de la pregunta. Yo creo que la solución está en concebir el derecho a recibir información no como un derecho menor, en entender que el protagonista es el emisor, pero también el receptor, ¿no? Es el derecho a recibir información, condición de posibilidad de todo lo demás, de debate público informado, de deliberación democrática, de capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones sobre sus vidas y sus gobiernos, con algo que se parezca a la realidad como punto de partida. Una democracia cuyos ciudadanos reciben su imagen del mundo a través de sistemas diseñados para ganar dinero, para la monetización del tiempo de atención, no es una democracia plenamente funcional. Es una democracia, creo yo, con una herida estructural en su sistema nervioso informativo. Y como toda herida estructural, esta puede volverse crónica sin que nos demos cuenta. Hannah Arendt escribía que si los hechos son destruidos como tales, más que abrir la puerta a la oportunidad de mentir con éxito, lo que pasa es que se destruye la oportunidad misma de la verdad. Estamos, creo yo, ante un riesgo real. No es que alguien nos mienta, mentir es tan antiguo como existe el ser humano. El riesgo es que el sistema en su conjunto haga estructuralmente difícil la distinción entre la verdad y la mentira, que esta distinción deje de importar como un criterio operativo. Yo creo que las dos grandes tradiciones jurídicas, y ya acabo, del mundo occidental, la americana y la europea, o del norte global, si lo queremos ver así, quizás sea más justo decirlo así, construyeron su teoría de la libertad de expresión pensando en el que habla frente al poder y el poder que busca callar. Esta figura sigue siendo importante y el derecho que la protege sigue siendo absolutamente necesario, pero ya no es la única que importa. Los ciudadanos no son usuarios, la democracia no es un producto, la esfera pública no es un mercado. Si alguna plataforma tecnológica nos ha convencido, aunque sea por un momento, de que esto es así, es precisamente porque son muy buenos en lo que hacen. También importa el ciudadano que recibe, que no siempre elige lo que le llega, que no sabe en muchos casos cómo funciona este sistema digital que construye su realidad y que merece por todo eso que el derecho lo tome en serio por primera vez. Y por eso mi invitación es a que tomemos este derecho a recibir información y lo hagamos valer, lo hagamos tan importante como ese derecho a hablar, a emitir la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esa interesante exposición. Desde sus inicios, la Cátedra José María de Santa ha pretendido llevar la reflexión académica a los alumnos del mundo de la información y la comunicación, pero siempre con un vínculo directo con el mundo profesional. En ese contexto nos acompaña esta mañana, como bien dijimos al inicio, Manuel Rico, periodista, abogado, interesado en temas de transparencia y poseedor de un máster en comunicación por la Universidad de Missouri Columbia con una beca Fulbright. Manuel ha trabajado en diversos periódicos como El Correo Gallego y El Mundo en las ediciones de Galicia y País Vasco. En el 2000 se incorporó al Grupo Z, donde trabajó en Interview y fue director de la revista Tiempo. En el 2007 se incorporó al equipo fundador del Diario Público, donde fue jefe de información, y en marzo del 2010 fue nombrado subdirector. En el 2013 pasó a formar parte del equipo fundador de Infolibre, donde llegó a ser su director de investigación. Ha sido corresponsal en España de Investigate Europe y en el 2025 fue nombrado director del Diario Público. O sea, un currículum que habla por sí solo para justamente este aterrizaje del asunto que nos convoca esta mañana desde el mundo desde el punto de vista profesional. Así que, Manuel, desde ya agradecemos tu tiempo y tus ideas. Nada, muchas gracias, profesor Gutiérrez, por la invitación.
Gracias también a Catalina Gaete, que creo que fue quien sugirió mi nombre, y gracias obviamente a las alumnas y los alumnos que os habéis congregado aquí. Como ha explicado el profesor Gutiérrez, lo que me han pedido es una aproximación más práctica a partir de mi experiencia personal, ¿no? Obviamente el profesor Cetina da una clase magistral, no solo desde el punto de vista del emisor, sino también del receptor, sobre lo que dicen las leyes y sobre el derecho. Yo voy a contarles un poco más, bueno, cuál es mi experiencia, pero no creo que sea un tema únicamente personal mío, sino lo que cualquier periodista se ha podido encontrar en las redacciones. Yo llevo trabajando desde el año 90, o sea, en los últimos 36 años, y lo que se puede encontrar probablemente hoy en día, y que creo que no es muy diferente a otros países, al menos europeos, que son, o es lo que yo conozco más. Abordaré el tema desde el punto de vista de los emisores y en concreto de un periodista que trabaja en un medio, por pequeño que sea. Por tanto, no desde el punto de vista de alguien que ejerce su libertad de expresión a través de las redes sociales o saliendo a la plaza pública a comunicar lo que opina, y tampoco de los receptores, pues eso lo acaba de explicar el profesor Cetina perfectamente, y cualquiera de ustedes sabría no lo mismo, sino probablemente más que yo en su calidad de receptor de esa libertad de expresión, ¿no? Voy a empezar con una frase que, como muchas frases famosas, se atribuye a personas diferentes, pero que para mí es bastante clave a la hora de abordar en la práctica cómo ejerce un periodista la libertad de expresión. La frase es: la libertad de prensa está garantizada solo para quienes poseen una imprenta. Eh, Así redactada o así escrita, creo que pertenece a un periodista estadounidense que se apellidaba Liebling y que lo escribió en un libro en el año 1961, The Press. Em, Claro, la imprenta nos habla de una época del papel previa a lo digital, pero vamos a ver que está muy conectada y que lo que ahí se quería expresar yo creo que sigue vigente, ¿no? Es una idea que parece verdadera a simple vista. Generalmente los periodistas ejercemos la libertad de expresión, el derecho a la información a través de un medio de comunicación del que no somos propietarios, no somos dueños de la imprenta, pero que en realidad olvida un hecho fundamental. El dueño de la imprenta, vamos a seguir con esa metáfora, el dueño de un medio de comunicación digital, valdría obviamente, puede que tampoco opere con libertad absoluta. Lo habitual es que tanto desde el poder político como desde el poder económico traten de imponer sus intereses al dueño de la imprenta. ¿Por qué vías actúan esos dos poderes? Bueno, en el caso del poder político va a depender de qué régimen, ante qué régimen político nos encontremos. Si estamos ante una dictadura, no va a tener demasiados miramientos y optará directamente por planteamientos claramente de censura. Eso ocurrió en España, por ejemplo, entre el año 39 y 75 del siglo pasado. Pero si estamos en un régimen democrático, lo va a hacer a través de lo que se conoce como la publicidad institucional. La publicidad institucional, para muchos medios, puede ser la principal fuente de ingresos, y si no es la principal fuente de ingresos, sí una fuente importante de ingresos. Y habitualmente existe esa idea, ese refrán de que quien paga manda, y en un medio de comunicación quien pone la publicidad, quien aporta parte de los ingresos, va a tener una tentación muy clara de mandar, ¿no? Y en el caso del poder económico, que es un poder mucho menos investigado y al que los propios periodistas, cuando hablamos de estos temas, le dedicamos mucho menos tiempo que el poder político, pero el poder económico también intentará influir e imponer sus intereses básicamente a través de la publicidad. Ambos poderes van a coincidir en el tipo de peticiones o el tipo de exigencias que van a plantearle a ese dueño de la imprenta, a ese dueño del periódico, del medio digital o de la televisión, la radio, em, y que va a tener su consecuencia en los periodistas que allí trabajan, ¿no? Van a pedir un control de contenidos y muchas veces un control de los periodistas que escriben esos contenidos, ¿no?
Yo voy a poner muy pocos ejemplos personales, pero aquí sí que tengo uno. Yo empecé a trabajar en Galicia, en un periódico que se llama El Correo Gallego, y luego estuve en la edición del Mundo de Galicia. El Mundo era y sigue siendo uno de los principales periódicos de papel de España, después del País, el segundo con mayor tirada en aquellos años, y tenía una pequeña delegación en Galicia donde yo era el subdelegado. Bueno, escribíamos cosas que no agradaban nada al poder político y el poder político estuvo presionando al director del Mundo en aquel momento durante meses y meses. Bueno, yo tenía claro por dónde iba a romper la cuerda, nosotros seguimos manteniendo nuestra línea editorial y al final, bueno, pues digamos que el director del Mundo, en aquel momento Pedro J. Ramírez, me dijo que mi tiempo en Galicia había terminado y que si quería seguir en el Mundo tenía que ir a la delegación del País Vasco. El periódico, la delegación, cambió la línea editorial y de hecho dos personas, dos periodistas que habían trabajado conmigo, llegaron a plantear un derecho bueno, hay muy poca jurisprudencia en España al menos, que es la cláusula de conciencia por el cambio de línea editorial y ganaron la sentencia. Es, hasta donde yo sé, el único caso en el que hay una sentencia que aplica esa cláusula de conciencia por cambio de línea editorial y el periódico tuvo que readmitir a esas dos periodistas, ¿no? Estos días, por poner otro ejemplo, está siendo muy famoso en España una rueda de prensa que dio la semana pasada el presidente del Real Madrid y uno de los principales empresarios de este país, Florentino Pérez, y eso ha puesto o ha convertido en noticia un hecho que es conocido clarísima y ampliamente por los periodistas deportivos de este país, que es que Florentino Pérez, que tiene un enorme poder durante, yo diría, décadas, casi desde el cambio de siglo, ha influido en cambiar a periodistas que escribían sobre el Real Madrid y que no escribían como a él le gustaba, o influir, desde luego, en la línea editorial, en la parte deportiva de los medios, ¿no? Esto es un ejemplo de un poder político o un poder económico influyendo en el control de los contenidos y en el control, en el caso más extremo, de los periodistas que escriben. Si no me gusta, me lo cargo. Eh, con el desarrollo de Internet se transforma el concepto de imprenta. Por un lado, se reduce mucho el coste de tener una imprenta clásica. Antes solo podían tener una imprenta realmente un empresario, unos empresarios que juntasen una enorme cantidad de dinero. Eso, con el desarrollo de Internet, cambia por completo. En España y en otros países produjo una multiplicación de medios digitales. Por ejemplo, Infolibre, que mencionaba en la introducción el profesor Gutiérrez. Yo fui uno de los 5 fundadores de Infolibre. Bueno, teníamos unos pocos miles de euros, no los millones de euros que se habrían necesitado antes para tener una imprenta clásica, ¿no? Eso produjo una multiplicación, como decía, de los medios digitales y, por otro lado, cambió el mismo concepto de imprenta porque las plataformas de las que habló el profesor Cetina no dejan de ser una imprenta, si lo entendemos como la plataforma, el medio desde donde se difunde la información, desde donde se ejerce la libertad de expresión, ¿no? Pero los límites que tienen esos medios digitales son los mismos que en el mundo de papel. Las presiones son las mismas. ¿Por qué? Porque los ingresos y por lo tanto la supervivencia del medio provienen de las mismas fuentes. Siguen siendo el poder el poder político a través de la publicidad institucional y el poder económico a través de la publicidad más clásica. No la institucional, sino la ligada a las propias empresas, ¿no? Es verdad que algunos medios digitales han hecho una apuesta muy decidida por una tercera vía de ingresos que existía también antes, pero que pretenden convertir incluso en la fuente principal de ingresos, que son los suscriptores. Como norma, eso no significa que prescindan ni de la publicidad de las empresas ni de la publicidad institucional, pero sí que bueno, consideran que cuanto más grande sea la base de suscriptores y el porcentaje de ingresos que proceden de los suscriptores, mejor. Yo comparto esta opinión. Eso no significa que los suscriptores no ejerzan también
una presión, pero que no es comparable a la del poder político o el poder económico. La presión que ejercen muchas veces es: no estoy contento con el contenido que está dando ese medio y por lo tanto me voy a dar de baja. Bueno, esto es algo mucho más común y aceptable que el del poder político o el poder económico, ¿no? De todas formas, yo en Europa solo conozco, en toda Europa, no hablo ahora de España, solo una excepción, un caso de un medio que realmente sus ingresos sean solo los suscriptores y que por lo tanto puede decir claramente que no tiene ni la presión del poder político, la tendrá, pero no como vía de ingresos, o del, porque el poder político Igual se le van a comer los gusanitos. Ya. puede ejercer presión, por ejemplo, a través de la amenaza de ir a los tribunales, ¿no? Las amenazas legales. Pero yo me estoy centrando en las económicas hasta ahora, ¿no? Entonces, ese medio es un periódico digital francés que se llama Mediapart. Y realmente, bueno, pues tiene, yo creo que en este momento ya más de 300.000 suscriptores. Es un caso único en Europa en cuanto al éxito que ha tenido y, bueno, pues realmente depende solo de los suscriptores. Em, Acabo de mencionar, pero solo quería dejar ahí el apunte porque además, bueno, yo creo que como siempre la parte más interesante será la de las preguntas y quiero ajustarme lo máximo posible o incluso ahorrar algo de mi tiempo. Está siempre la amenaza legal, ¿no? Es algo con lo que los periodistas tenemos que trabajar y tener en cuenta. Em, yo creo que, bueno, el tema de las SLAPP, que es como se conoce, ¿no? Las demandas que lo que buscan es acallar a los periodistas, es un tema interesantísimo que a lo mejor ya habéis abordado en esta cátedra o lo abordarán en otro momento. Pero bueno, quería mencionarlo, ¿no? Y voy a concluir con una última reflexión que es, ¿vale? ¿Qué puede hacer el periodista ante esta situación? Bueno, para empezar, el 90% de mi tiempo yo he trabajado con absoluta libertad y sin ningún tipo de presión, con lo cual eso es lo fundamental que hay que tener en cuenta, ¿no? En las redacciones, en los ecosistemas mediáticos en los que yo he trabajado, o los directores o los jefes o el empresario, el dueño de la imprenta, es decir, han creado un clima en el que la libertad de expresión estaba claramente protegida, ¿no? Pero hay otras dos vías que se pueden utilizar. Una por parte de los propios medios, yo creo que es la transparencia, que informen con el mayor detalle posible de los ingresos que tienen, los gastos que tienen, cuáles son las fuentes de esos ingresos. Yo creo que la transparencia siempre hace más fuerte los sistemas donde se aplican, da igual que sea un sistema político o un ecosistema mediático. Y hay intentos en Europa, en España también. En España hay una ley de medios que no va a salir, por lo menos en esta legislatura, por la correlación de fuerzas que hay en el Congreso español en este momento, pero en Europa también hay una directiva para introducir, por lo tanto, por la vía de la regulación, por la vía legal, normas, exigencias de transparencia en cuanto a la publicidad institucional, porque realmente la publicidad institucional, al menos en España, está jugando un papel muy importante en el que de una forma nada transparente, nada clara y yo diría que bastante arbitraria, está apoyando a unos medios digitales frente a otros y eso, bueno, pues es una distorsión muy clara del mercado, ¿no? Y bueno, ahí hay intentos que están en una fase inicial, la directiva europea se ha aprobado ya, la ley española, como les decía, no va a salir adelante, pero bueno, yo creo que en diferentes países de Europa vamos a ver regulaciones en esta línea. Y no me quiero extender más. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Manuel. Como tú bien dices, las ideas que hemos escuchado han sido interesantísimas, pero el tema medular es lo que viene ahora, que son las preguntas solamente.
Recordar, los alumnos de la sección 1 de Santiago están conectados individualmente, así que pueden formular las preguntas a través de sus teléfonos. Los alumnos de la sección 2 de Santiago están en la sala con su profesora, a través de ella pueden hacernos llegar las preguntas, y los alumnos de Concepción están conectados también individualmente, así que pueden formular directamente sus preguntas. En ese sentido, tenemos una lista ya de personas que nos han dicho que están interesados en formularle. Vamos a partir con la alumna Cecilia Villaseca. Cecilia, escuchamos su pregunta y luego tenemos a Daira Zurita. Muy quiero agradecerle todo el sentido en esta exposición, y mi pregunta va para el mundo pequeño, ahí sí. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, denme un segundo, Diego, si me ayudas, que alguien tiene el micrófono encendido y eso no nos permite escuchar bien a Cecilia. No sé si alguien de los que está cerca suyo, Cecilia, quizás está hablando y no nos deja escuchar bien. Vamos de nuevo con la formulación, por favor. Sí. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia ambos expositores, y es con respecto a que sabemos que estamos inmersos en un contexto de redes sociales en donde pareciera ser que hay más libertad de expresión, porque las personas pareciera ser que se sienten con el derecho de publicar más contenido, de dar sus opiniones. Entonces, consultarles si ustedes piensan realmente esto, o más bien las redes sociales, el algoritmo, la censura de contenido y sobre todo la funa masiva o el linchamiento que se da cuando publican algún comentario que tiene varias reacciones, incluso insultos, está controlando más esta libertad de expresión. Muchas gracias, Cecilia. Le damos la palabra. ¿Les quedó a los expositores? ¿Les quedó clara la consulta? ¿Cuál de los dos quisiera Sí. partir? Adelante. Sí, bueno, si me permites contestar a mí primero, gracias por la pregunta, Cecilia. Había un escritor americano, no hace tanto tiempo, Owen Fish, en 1996, que escribía un libro que se llamaba La ironía de la libertad de expresión, y él decía que, claro, hoy en día, se refería todavía a los medios tradicionales, existen más medios de expresión que nunca, pero controlados por unos cuantos, ¿no? Es decir, solo los que tienen el poder pueden hablar. Años después, yo creo que en 2018, si no me falla la memoria, no es quizá un libro y no es tan famoso, pero Moran Gemini, un académico israelí, decía: ahora vivimos en las redes sociales en la época de las 9 ironías de la libertad de expresión, donde tenemos un ecosistema digital donde los individuos ahora sí que pueden hablar más que nunca, pero que paradójicamente esto disminuye su libertad para expresarse libremente. Y se refería precisamente a las patologías que dices tú, ¿no? Discursos de odio, desinformación, todo tipo de contenidos indeseables y a veces mal moderados en Internet, que generan la exclusión de ciertas personas y ciertos colectivos, ¿no? A veces, cuando miramos a la regulación algorítmica, nos preocupa mucho: oye, la red social me va a censurar a mí, pero no nos damos cuenta de los fallos que tienen, las desigualdades que existen a la hora de controlar o no controlar contenidos, y por culpa de estas desigualdades, que hay ciertos colectivos que ven reducida su capacidad para expresarse. Al final, el problema sigue siendo un problema también de poder, un problema de desigualdad, pero yo estaría de acuerdo en que sí, esto pasa absolutamente, ¿no? Sí, a ver, por mi parte yo comparto tu reflexión, pero yo creo que hay que diferenciar siempre entre la libertad de expresión, el derecho a la información que ejerce un periodista y un individuo. No es que uno sea mejor que el otro, obviamente, son diferentes. En las redes sociales, no estoy hablando de las cuentas o de lo que difunden los medios de comunicación, pero yo en mi cuenta de Twitter, que he abandonado hace más de un año, por cierto, no hago periodismo,
puedo exponer mis opiniones, pero no hago periodismo como yo lo entiendo, con unos criterios de qué es noticioso, de verificación sobre todo de la información. Puede haber alguien que haga periodismo, pero eso no es la norma. Em, los individuos, pues sí, ahí estamos todos. Yo creo que no todas las redes son iguales. Hay redes que se han convertido claramente en más hostiles o donde el discurso de odio, como planteabas, están ahí. Para mí el ejemplo más evidente es Twitter, al menos el Twitter en España se ha convertido en parte en un estercolero muy difícil de navegar y por lo tanto hay una presión de la masa, efectivamente, para coartar la libertad de expresión de quienes quieren utilizar las redes. Creo que hay otras redes que son mucho más blancas, amables, pues Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, habría que analizarlo todo, pero esa reflexión y ese riesgo y esa imposición está ahí, sin ninguna duda, la que plantea. Gracias. Tenemos una pregunta que está formulada desde la sección 2 de Santiago. Entiendo que es para los dos expositores y es la siguiente. ¿Qué desafíos surgen a partir del desarrollo, creen ustedes, de la inteligencia artificial para la libertad de expresión? ¿Qué desafíos surgen a partir del desarrollo de la inteligencia artificial para la libertad de expresión? Ofrezco el micrófono. ¿Comienzo yo? ¿Está bien? Sí, sí. Adelante, Rodrigo. Sí, vale, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Mira, ¿qué desafíos surgen a partir del desarrollo de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, por lo menos como término, existe hace 70 años, ¿eh? O sea que si te refieres a la IA generativa, podemos hablar de ello. Me imagino que te refieres a esto, la IA en general. Eso, gracias, la IAG. Perfecto. Em, eh, a mí una cosa que me preocupa a nivel de emisores y receptores es, con los medios tradicionales a veces nos preocupábamos de un gran medio me cuenta algo y llega a toda la ciudadanía por igual. ¿Cómo puedo saber si lo que me cuentan es verdad, correcto, está hecho con el deber público adecuado? Bueno, pues podríamos contrastarlo unos con otros, ¿no? Y los medios tenían muy claras sus obligaciones. Con las redes sociales nos empieza a preocupar el que todos podemos hablar con todos y empiezan estas preguntas de quién es periodista o quién no, si en las redes, ¿no? Las redes y hay mucha cacofonía, esto es verdad. A mí con la inteligencia artificial me preocupa algo particular que obviamente está habilitado por la tecnología, pero no es producto de la IA generativa en sí, sino en cómo se entrega. Es una comunicación de uno para uno. Es decir, yo tengo un chat privado con una máquina que me dicen que sabe muchas cosas, pero no sabe nada porque no es una persona, no es inteligente en realidad, y me dice algo, consultando unas fuentes o no, a veces alucinando, pero me lo dice a mí en privado. Entonces, ahora estamos en una comunicación uno a uno, pero detrás del uno emisor hay también una empresa que le he entrenado y una serie de cosas, y se me va a hacer ahora sí que más difícil que nunca poder contrastar lo que me están diciendo si una máquina me lo dice a mí y no sé qué le está diciendo a mi vecino. Esto ya lo veíamos en las redes sociales con la recomendación algorítmica, estos hilos que se crean y todo esto, pero ahora quizá vaya a ir a peor y esto debería de preocuparnos, ¿no? Hay otras cosas más, pero lo dejo aquí. Sí, bueno, a ver, yo siempre soy muy cauto cuando me preguntan cómo va a ser el futuro, aunque sea el futuro inmediato. Pues siempre digo que los periodistas bastante tenemos con intentar explicar el presente o el pasado cercano como para hacer pronósticos, ¿no? Tiene un riesgo además que uno se confunde seguro y por lo tanto, como todo se graba, pues alguien puede decir dentro de X tiempo qué ignorante era Manuel Rico que dijo que iba a ocurrir tal cosa y ocurrió la contraria, ¿no? Hecha esa precaución, yo creo que efectivamente en la IA generativa estamos en unos momentos para el gran público iniciales, ¿no? Entonces es como si a alguien en el año 90 le hubiesen preguntado cómo va a influir Internet en nuestras vidas o en el periodismo. Yo creo que sería muy difícil que alguien, ni siquiera Steve Jobs, ¿no?, supiese lo que iba a ocurrir. Yo
Creo que, o tengo dos grandes ideas. Yo creo que va a transformar el periodismo en el sentido de que cada vez deberían de tener más relevancia los periódicos que apuestan por información propia, realmente, información propia entendida como exclusivas o como enfoques que uno no puede encontrar en otro sitio y deberían de tener o ir, bueno, pues yo diría casi que ir muriendo aquellos medios que apuestan por las noticias de teletipo, por publicar muchísimos contenidos, pero que uno puede encontrar en cualquier otro sitio, porque quien va a ser más rápido encontrándola y sirviendo ese tipo de información y de noticias es la IA, ¿no? Eso por un lado. Y mi segunda reflexión va en línea con lo que dijo el profesor Cetina, ¿no? Yo creo que va a ser mucho más complicado, primero para los periodistas y luego para las audiencias en general, todo lo relacionado con la verificación, porque no es ya solo las imágenes, que es lo más obvio, en el que, bueno, nosotros permanentemente cuando nos llega una imagen de una guerra tenemos que, dudamos si esa imagen es real o no, tenemos que establecer unos mecanismos de verificación, pero bueno, es asombroso ya algunas cosas que hace la IA en esta fase muy inicial, por ejemplo, con la voz de una persona, ¿no? Cómo reproduce y se puede inventar declaraciones por completo, ¿no? Entonces yo creo que esa verificación va a ser más complicada, lo cual, por otro lado, para el buen periodismo, para quienes creemos que algo del periodismo se salvará en el futuro, pues tampoco tiene que ser necesariamente una mala noticia, porque va en la misma línea, ¿no? Igual que confío en que sobrevivan los periódicos que apuestan por las informaciones propias, también aquellos que apliquen unos métodos de verificación más estrictos y no estén preocupados por llegar un segundo antes que los demás a dar la noticia de última hora. Muchas gracias, Manuel. Vamos con la pregunta de doña Daira Zurita y luego seguimos con la de Juan Pablo Olivares. Daira. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Bueno, primero agradecer a ambos por la exposición, es un tema súper interesante y que obviamente genera harto debate también en la actualidad. Mi pregunta va direccionada a Manuel en específico. Me gustaría consultarle en su experiencia como periodista, ¿cierto? Estando en distintos medios también, en los que se ha desempeñado y también frente a esta premisa y esta afirmación que usted da de que quien paga manda. ¿Cómo se lograba balancear de forma ética el financiamiento a los medios con la libertad de informar por parte del emisor y también si existía algún tipo de parámetro o algún límite de influencia de los entes económicos? A ver, bueno, gracias por la pregunta. A ver, es una relación de poder, si queremos así, siempre una relación entre el medio de comunicación, el director y tanto el poder político como el económico. Yo he conocido, bueno, yo he sido director en Infolibre durante 7 años, soy ahora director de público desde hace un año y pico. He trabajado con, bueno, pues 5 o 6 directores diferentes en otros medios y hay una relación, el director y el dueño o los accionistas también, pero para empezar, el director es el primer dique y va a establecer una relación con el poder político y el poder económico que no está escrita, no está legislada, pero que, bueno, va a marcar las fronteras y las barreras, ¿no? Y es evidente que en el otro lado, ese poder político, ese poder económico, toma nota y sabe a quién puede llamar, qué puede pedir, qué no y qué lleva a un conflicto. Pero bueno, ahí pues yo creo que es absolutamente fundamental ese papel del director o la directora de un medio. Y, por supuesto, ese director o esa directora que siempre tiene un doble sombrero, porque por un lado tiene que defender los intereses de los periodistas que trabajan con él o con ella, de la redacción, pero por otro es alguien que ha puesto el empresario, el dueño, los accionistas, y por lo tanto tiene una doble lealtad, ¿no? Y bueno, también es importante a la hora de lo que estamos hablando, de las presiones que puede recibir, esa relación que establezca con bueno, pues con los dueños de la empresa, ¿no? Uno de los motivos
obviamente más frecuentes por los que se cambia un director o una directora, muchas veces es porque, bueno, pues ha terminado su etapa, ha llegado realmente a su fin, pero muchas veces es por presiones del poder político o económico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí no hay nada establecido, es la práctica. Obviamente no es lo mismo que estemos hablando de un medio que tiene una solvencia económica muy fuerte, en el que le va a ser mucho más sencillo resistir las presiones, o un medio con una situación financiera mucho más delicada, donde bueno, pues esos ingresos son fundamentales a veces para la supervivencia de la empresa, ¿no? Y no sé si he conseguido responder a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Vale, pues nada, gracias a ti. Muchas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas breves más. Vamos con la pregunta de Juan Pablo Olivares, de la sección número 1 de Santiago. Dice, va dirigida al profesor Cetina. Dice, se habló de derecho a la expresión en Estados Unidos y en Europa. A partir de su experiencia, en el fondo, ¿qué podría señalarse respecto de la situación latinoamericana, profesor Ah, Cetina? muy bien, me encanta la pregunta. No hablo de Latinoamérica porque me trajeron a hablar de Estados Unidos y Europa, pero no, fuera de bromas, lo cierto es que América Latina ha conseguido algunos de los instrumentos de interpretación de libertad de expresión a partir de la Declaración Universal más avanzados del mundo, ¿eh? Basta ver el trabajo de la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue construyendo esta interpretación sobre una historia de dictaduras, periodistas asesinados, algo que sigue pasando, y censura a veces ejercida con brutalidad en muchos países, ¿no? Yo creo que la región sabe mejor que nadie lo que cuesta el derecho a hablar. Y por eso el problema que acabo de describir, el otro, el de las interferencias con el derecho a escuchar o a recibir, aunque sea distinto en su forma, también nos debe alarmar por igual, ¿no? Porque un algoritmo que decide lo que tantas personas reciben, no se preocupa si tu país tiene 200 años de tradición constitucional o si acaba de salir de una dictadura, ¿no? El feed te llega igual. Con lo cual yo creo que este problema es un problema de todos, ¿no? Para todos. Y si algún día llega la respuesta, tiene que llegar de todos, tiene que ser tanto global como regional. Y yo creo que afortunadamente a nivel de derecho constitucional en América Latina sí que se ha hecho un trabajo muy bueno, muy interesante, a pesar de los problemas tan dramáticos que todavía existen, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos la última pregunta que creo que está perfecta para solicitarles un cierre a los dos, a Rodrigo y a Manuel. Es de Josefina Huerta, de Santiago. Dice, el que cada persona tenga distintas realidades a causa de la burbuja informativa provocada por los algoritmos, ¿creen ustedes que afecta la democracia? Ofrecemos Sí. la palabra. Profesor Cetina. Absolutamente, la democracia requiere un mínimo de realidad compartida, ¿no? Si en realidad compartida no hay debate, hay monólogos paralelos, pero entre personas que no hablan literalmente el mismo idioma, aunque lo sea, ¿no? Si no compartimos los mismos hechos, ¿cómo podemos hablar de lo que nos preocupa, ¿no? Si ni siquiera nos va a preocupar lo mismo, ¿no? Viviríamos en mundos distintos y así no se puede votar, no se puede deliberar, ni tampoco se pueden tomar decisiones para gobernar si no compartimos ni siquiera lo básico, ¿no? Esto no es ni siquiera polarización, que obviamente es un problema, sino es peor, ¿no? Porque es la desintegración del presupuesto de la democracia misma, del presupuesto epistémico, que es compartimos una realidad y trabajamos juntos para ponernos de acuerdo y buscar soluciones. Sí, Manuel. bueno, yo en la misma línea, obviamente afecta a la democracia. Es verdad que no es polarización, como acaba de comentar el profesor Cetina, pero sí que contribuye todavía más a esa polarización, ¿no? Porque al final vivimos en mundos, cada uno en el suyo, vamos a
digamos que contacto, conexión con los mundos de nuestros amigos como mucho, pero efectivamente y eso va a contribuir probablemente a la polarización. De todas formas, esto es algo que también determinados poderes han buscado conscientemente, ¿no? El primer Trump, en el sentido primer Trump, en su primer mandato, ya jugó con la idea de los hechos alternativos, ¿no? Al final, los hechos alternativos es la mentira de toda la vida y que cada uno esté en su burbuja, ¿no? Y bueno, y por ahí van las cosas y por ahí han avanzado mucho en los últimos tiempos, por supuesto, pero bueno, yo como siempre tengo un mensaje ahí de optimismo o de algo de optimismo de que esas burbujas se pueden romper y que hay que trabajar para ello, ¿no? Bueno, estos 70 minutos pasaron volando, así que en nombre de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo le agradecemos a todos por habernos acompañado en esta segunda jornada de la Agenda 2026 de la Cátedra José María de Santes, particularmente a Rodrigo y a Manuel. Estábamos sacando la cuenta de que hay más de 100 alumnos conectados, teniendo en cuenta que hay una conexión que vale prácticamente por 30 alumnos. Y seguro que ha sido una excelente instancia para aprender, como hablamos con los alumnos, con H intermedia, de absorber ideas. Así que gracias a los alumnos por el interés, gracias a los expositores. Desde ya los invitamos a la exposición de clausura, que será el próximo lunes 15 de junio, presencial en Santiago y también en formato virtual para Concepción y para quienes quieran acompañarnos desde otras partes, que será un panel donde tendremos la participación de Álvaro Fernández, director editorial del diario El Mercurio de Santiago, Patricio Dusayán, que es el presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, y la destacada periodista Claudia Álamo, que fue el premio Raquel Correa como mejor entrevistadora en el 2022 y más de 30 años de trayectoria en Radio ADN, Diario La Tercera, Diario La Nación, Revista Paula, Revista Cara, Revista Cosas, Diario La Época, Radio Cero. Así que los invitamos para que quienes puedan acompañarnos presencialmente el lunes 15 y si no, a través de la posibilidad que ofrece la virtualidad. Todos los detalles de lo que viene y de lo que hemos conversado hoy día pueden revisarlo, consultarlo, volver a mirarlo en el sitio web de nuestra cátedra desantes.udd.cl. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos y la cátedra de Santes sigue avanzando en sus actividades. Gracias a los alumnos, gracias a mis colegas, gracias Rodrigo, particularmente lo reitero, y gracias Manuel por todo lo que nos han compartido en esta oportunidad.